Buenos días, presidenta. Muy bien. Buenos días a todos, a todas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y Jimena Escobedo, que es jefa de la Unidad de Estrategia y Organización de la Secretaría de Economía. El día de hoy vamos a tener un encuentro muy importante con empresarios de Estados Unidos y empresarios mexicanos, empresarias también, que es un diálogo, un panel empresarial que ha estado trabajando Marcelo desde hace ya varios meses y que es muy importante por el interés que tenemos de que se siga invirtiendo por parte de los empresarios, empresas de Estados Unidos en nuestro país, para avanzar en lo que se llama la relocalización de las empresas y el fortalecimiento del tratado comercial que tenemos. Entonces le voy a pedir a Marcelo que nos informe cómo va a ser este panel, este diálogo. A las 12:30 después vamos a tener otra conferencia en donde se va a informar del resultado de este diálogo y es pues un evento muy, muy importante. Adelante, Marcelo. Con su permiso, presidenta. Si me prestan el micrófono. Bueno, como ya lo señaló la doctora Sheinbaum, se trata de la reunión más importante que se hace cada año entre los directivos de las empresas de Estados Unidos y de México, pero también de los gobiernos, en este caso el de México, porque somos el anfitrión. Esto va a tener lugar a lo largo de la mañana, empezamos a las 9 de la mañana y concluirá aproximadamente a las 12, 12 y cuarto en conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del diálogo que se llevó a cabo y los anuncios de inversión más relevantes que el día de hoy vamos a conocer, que demuestran que somos la región que tiene en este momento más éxito a nivel global. Solo tener presentes México y Estados Unidos conforman una de las regiones más prósperas del mundo. Es muy difícil que encuentren ustedes hoy en el mundo una región que tenga el nivel de intercambio que tenemos México y Estados Unidos y Canadá. Somos los principales socios comerciales el uno del otro. Nosotros le vendemos muchísimo a Estados Unidos, pero también les compramos muchísimo. Somos el principal destino ambos de exportaciones. El tratado, como ya lo dije, es uno de los más modernos, más actualizados del mundo. Nuestra región fronteriza probablemente es la más dinámica en comercio y movilidad también en todo el mundo. En promedio, de que empezamos ahorita, ya llevamos más o menos 1.5 millones de dólares por minuto. Eso es lo que significa nuestra relación con los Estados Unidos ahorita. Y tenemos mecanismos de diálogo y coordinación como este que integran nuestra agenda y nos permiten avanzar. Si me pones la siguiente, gracias. Ya dije que es uno de los principales destinos de exportación. Ahora, el comercio entre México y Estados Unidos sumó en el primer semestre de este año 415,000 millones de dólares. Esto es más, casi 4.8% comparado con el mismo periodo de 2023. Se está creciendo. Crecer a un ritmo de 5% es un ritmo enorme. Entonces, si ustedes hacen ese comparativo, cada año vamos creciendo, y esta vez casi 5%. Estados Unidos es el principal socio inversionista en México. Llevamos 13,800 millones de dólares al primer semestre, a corte del primer semestre del 24. Esto es más o menos para darnos una idea de quiénes son nuestros socios en Estados Unidos. Entonces, el socio número 1 es Texas, que esto luego hay que avisarle al gobernador Abbott, pero es el socio principal de México. El número 2 es California, y así sucesivamente Michigan, porque nos exportan granos y otras cosas. Entonces, esta es la geografía de cómo ha venido creciendo. Ven ustedes por aquí Arizona,
que va a ser cada vez más grande porque aquí es donde se van a hacer los chips. Recordarán ustedes que se hizo una visita hace unos años para invitarnos a ese plan y nos ha instruido la presidenta Sheinbaum que crezca el comercio, la participación de México en todo lo que tiene que ver con microprocesadores y así va a ocurrir. Bueno, eso es para que ustedes unir a la geografía. En julio nada más del 24 exportamos 44.850 millones de dólares e importamos 20.866. O sea, imagínense el tamaño, eso nada más en julio. Y esta es la curva de cómo ha evolucionado el tratado con los Estados Unidos. Digamos, estos 19, que es cuando se concluyeron las negociaciones para el TMEC, entonces la velocidad aquí ha sido mucho mayor que la que se tuvo antes proporcionalmente, ¿no? O sea, en otras palabras, ha sido un gran éxito esa negociación. Es una negociación que nos ha convenido mucho. Bueno, el CEO Dialogue quiere decir, el diálogo CEO quiere decir los directivos de las empresas. Lo organiza el sector privado cada año con el respaldo, en este caso el Gobierno de México, porque es el anfitrión. Me pidió la doctora Sheinbaum que les diéramos todo el apoyo. ¿Qué puedo yo destacar de este diálogo que va a ocurrir ahora? Es el más exitoso que ha habido en la historia. Tenemos 240 dirigentes de empresas de ambos países. ¿De qué sectores? Servicios financieros, salud, energías renovables, transporte y logística, manufactura, tecnología e innovación, comunicaciones, alimentos y bebidas, infraestructura, turismo y automotriz. El común denominador, ¿cuál es? Expandir sus negocios en México y en Estados Unidos. La siguiente, por favor. ¿De qué se va a tratar hoy el diálogo? Principalmente, número 1, inversión. Número 2, facilitación del comercio fronterizo. Número 3, energía y cambio climático, que esto también le ha dado mucho énfasis la doctora Sheinbaum. Servicios, principalmente digitalización y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, inclusión financiera e internet para todos. Esto ha llamado mucho la atención de este programa en los Estados Unidos, por eso hoy también se va a tratar. El número 5 es la política comercial. ¿Cómo vamos a trabajar para hacer equipo y fortalecer el tratado que tenemos en el proceso de revisión que se inicia en 2025? A partir del segundo semestre del año que entra, tenemos que participar y prepararnos, como está previsto, para la revisión del tratado. Entonces, el día de hoy es como un banderazo para trabajar juntos las empresas de México y de Estados Unidos para defender, fortalecer, ampliar el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Vamos a hacer equipo. La siguiente, por favor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en eso concluiría yo. Solamente decir respecto al programa, que vamos a tener 2 etapas. Va a haber un diálogo de las 240 CEOs con la presidenta Sheinbaum. Es lo que les interesa sobremanera. Toman muy en cuenta que sea tan cerca del inicio del gobierno. Esto llamó mucho la atención, les importa y quiere decir que es prioritario. Y es un diálogo que va a durar quizá unos 40-45 minutos, donde podrán externarle sus conclusiones directamente a la presidenta sobre estos temas. Y después de ese diálogo tendremos una reunión ya que le llamamos plenaria, y finalmente la conferencia de prensa que ya les comenté. En síntesis, buenas noticias para México tendremos hoy: inversiones, respaldo, confianza, visión común hacia el futuro. Y tener 240 CEOs de empresas en México el día de hoy, pues para nosotros es muy buena noticia. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Pues esa es esencialmente la información de hoy. Es muy importante porque además
Es importante resolver cualquier duda, que sepan que la reforma judicial al Poder Judicial fortalece el Estado de Derecho en México, que sus inversiones están seguras en nuestro país, que lo escuchen de nosotros, que conozcan que nos interesa que se venga a invertir bajo un plan de desarrollo. Entonces todo eso es muy importante. Ayer estaba viendo unas cifras. Los 3 países representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Y en efecto, Estados Unidos es la economía más fuerte, pero México pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo. Y la relación comercial es cada vez más importante. Entonces, lo que queremos es que haya certidumbre, que haya confianza, y creo que va a ser un esfuerzo muy, muy importante para el inicio de este gobierno, y además pues esperamos que se anuncien varias inversiones. Pues este es el informe o la presentación, la información del día de hoy, y contestamos sus preguntas. Vamos con la fila de enfrente, como siempre. A ver, Carlos, si quieres primero. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues aprovechando que está aquí el titular de Economía y también de la Reforma Judicial, ayer se dio a conocer una cifra interesante. De 850 lugares insaculados, se han bajado 25 juzgadores justamente de esta lista que no quieren concursar por los puestos. Entre ellos, curiosamente, usted mencionaba ayer el caso de Morelos, de un juez que dio la liberación de una persona ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, y que también obviamente pues fue la responsable de ejecutar a los 2 israelíes en Plaza Arts. Es de inicio su comentario sobre esto, doctora. Las y los jueces actuales, magistrados, ministros, tienen derecho a participar, con excepción de los que terminan sus funciones, es decir, que prácticamente ya cumplieron sus funciones. Pero todos tienen derecho a participar. No tendrían por qué decir que no participan. Más bien la invitación es a todos los jueces, a todas las personas juzgadoras, participen en la elección, porque la convocatoria va a ser muy transparente, abierta, y si consideran que cumplen bien sus funciones, que participen en la elección. Y la segunda que le quiero consultar es, ayer en el estado de Oaxaca, bueno, también la ministra Ríos Farjat daba a conocer van a hacer un exhorto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Oaxaca. Ahí se está tratando el tema de equiparar la elección de Oaxaca, la elección estatal del gobernador, a la elección federal 2030. Va a haber un periodo, obviamente, de ajuste en el cual, si no me recuerdo, van a ser 2 años que se le van a dar al próximo gobierno después del gobernador que está ahorita. Sin embargo, están tocando un tema de equidad. Están planteando, en el caso de Oaxaca, y también va a ser la recomendación de la ministra Ríos Farjat, de que se maneje el tema de equidad, de que se pueda contemplar de que si hoy toca hombre para la candidatura de la gubernatura, en la siguiente sea mujer. No sé si usted conoce el tema, y si en dado caso sí lo conoce, nos puede dar un comentario, por favor. En el primer caso es de que se va a homologar la elección. Para los tiempos. Para empatarla con 2030. La segunda es que se buscaría hacer una recomendación, porque a los integrantes del Poder Legislativo no se les puede ordenar, porque sería invadir poderes. Yo conozco en particular el tema de Oaxaca. Hay estados, por ejemplo, Aguascalientes o Quintana Roo, que sus periodos son más cortos, porque, por ejemplo, en Quintana Roo en el 27 hay elección a gobernador. Entonces, el periodo de Mara será de 5 años en vez de 6 años. No sé si sea el caso de Oaxaca, pero pues ya depende de cada uno de los estados de la República, que tomen sus propias decisiones.
En el 2027 va a haber, si no me equivoco, 17 gubernaturas que van a entrar elecciones. En el caso de hombre-mujer, recuerden que en el caso del Instituto Nacional Electoral se fijó una orientación, en este caso, por ejemplo, en el 2024, para que fueran más mujeres que hombres las candidatas de los partidos políticos a las gubernaturas. En este caso fueron 5 mujeres. Entonces, si lo quieren hacer en los estados, pues también es su atribución. De todas maneras, ya está considerado a nivel federal que tiene que haber paridad en la elección a gobernadores. Si son 17 gubernaturas las que van a estar en juego en el 2027, pues la mayoría tendrían que ser mujeres frente a hombres. Y ya finalmente, aunque a las 8 de la mañana hay una conferencia de medios para dar a conocer el lanzamiento y el inicio de la vacunación anti-COVID y la vacunación de influenza, si nos puede comentar algo de este tema, nos puede adelantar algo. ¿Va a ser una vacuna conjunta como se planeaba? ¿Va a ser vacuna diferenciada? ¿Cómo va a ser esta vacunación? Son 2 vacunas distintas. El doctor Kersenovich hoy en la mañana presenta la campaña de vacunación de invierno. Ya se tienen las vacunas. Esa fue una previsión del gobierno del presidente López Obrador. Y después, además, ya estamos adquiriendo las vacunas, ya una parte y la otra parte para la vacunación posterior, pero son 2 vacunas distintas. Y una parte es la vacuna patria, en el caso de COVID-19. Si quieren, vamos a esperar a la conferencia del doctor Kersenovich, él tiene toda la información. A ver, vamos por acá. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, usted cuando tomó posesión nos dijo que no llegaba sola, que llegábamos todas. Y eso a algunas mujeres, a muchas mujeres nos estremeció, porque sabemos lo que significa y entre otras cosas significa que nos vamos a defender juntas. En ese sentido me gustaría retomar un tema que me parece muy relevante, muy sensible, y es justamente este tema del violentador de mujeres, además cartonista del diario El Financiero, Antonio García, que recientemente difundió una imagen alterada de la senadora Andrea Chávez. Usted ya se refirió a este asunto, se solidarizó con la senadora. Sin embargo, me parece que nos sirve como ejemplo de lo que no podemos dejar pasar sin por lo menos denunciar públicamente. En este caso se trata de una violencia contra las mujeres en razón de género, y dice este cartonista que está amparado en la libertad de prensa. Eso es falso y eso lo debe de saber el pueblo de México. Y es falso porque la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho humano a la información no ampara este tipo de violencias, y las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, eso nos dicen las leyes. Preguntarle, Presidenta, ¿cómo podemos hacer efectiva esta lucha conjunta para defender nuestros derechos, para que no se nos mienta y sobre todo para que personas, sobre todo hombres en posición de poder, sea un poder fáctico, como en este caso a través de los medios, pues no suframos este tipo de violencias y sobre todo ellos no se sientan con la impunidad de lastimarnos y además decir que eso no es relevante, que no es tan malo o que ni siquiera es un delito, cuando a todas luces es un delito. Yo creo que son 2 temas, ¿no? Uno, por supuesto que a quien se ofende o la víctima tiene derecho a presentar las denuncias correspondientes. En este caso entiendo que la senadora presentó denuncia por Ley Olimpia. La Ley Olimpia viene de una joven que tuvo agresión por parte de su pareja porque publicó a través de las redes sociales
contenido íntimo de ella. Y a partir de ahí se tipifica la violencia digital, digamos, contra una mujer. Entonces ella tiene derecho a presentar su denuncia. Ahora, por otro lado, es la denuncia pública que hagamos de ello. Es un llamado. No puede continuar en nuestro país un esquema de violencia por el solo hecho de ser mujer. Y además vinculando con un tema de agresión física, aunque sea digital. O sea, al físico, a ella, por ser mujer. No es que sea agresión física de golpear pero es en esencia la agresión es por ser mujer. Durante años las mujeres fuimos utilizadas y todavía en anuncios, en cosificando a la mujer como si fuéramos un objeto sexual. Y eso no puede seguir siendo. Es un llamado, difícilmente se puede tipificar legalmente. Pero el que llegue una mujer a la presidencia es para denunciarlo. Y cuando en redes sociales se agrede a una senadora, a una mujer, utilizando su condición de mujer, más allá de, repito, de la denuncia penal o de... El problema es que no puede la sociedad permitir que eso ocurra. Porque las agresiones contra las mujeres inician así y terminan de otras maneras. Entonces la igualdad, la no violencia tiene que ver con eso. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo con que sea libertad de expresión y raya, digamos, en esa discusión. Pero no podemos permitir estas agresiones. No quiero ni siquiera pasar el gráfico que se utilizó porque es denigrante. Entonces, un llamado a este caricaturista, cartonista, monero y a otros de que esta violencia contra las mujeres no puede convertirse en algo normal. Nosotros hicimos una campaña cuando estuve de jefa delegacional en Tlalpan, en las escuelas, que decía, no es costumbre, es violencia. Porque hay comportamientos que parece que son costumbre y en realidad son comportamientos violentos. Hablábamos de un novio que le quita el celular a una novia para ver qué es lo que está escribiendo. Parece un comportamiento que pudiera parecer normal. No, es violencia, porque la mujer tiene derecho a su privacidad. Esa es mi opinión. Gracias, Presidenta. Y desde la ética, pues también decir que la ética periodística pues nos obliga a los periodistas, pues a no violentar a las demás personas, a respetar los derechos humanos y también a no expresarnos o no difundir mensajes de odio, y en este caso pues claramente es odio en razón de género. En otro tema, Presidenta, preguntarle, usted anunció que en esta conferencia matutina se abrirá un espacio para hablar de la alimentación sana. A mí me gustaría tocar dos puntos. El CONACYT, que ahora se está transformando en Secretaría de Estado, tuvo un estudio en los almacenes de maíz para consumo humano, y lo que reporta este estudio, que se dio a conocer ya los últimos días del sexenio del expresidente López Obrador, fue que se muestrearon 850, un poco más, de estos almacenes, y se encontró que el 25% de estos maíces, fuera en grano o en harina, contenían transgénicos, es decir, 25% de estos maíces para consumo humano están contaminados de transgénicos. Preguntarle si se va a retomar este estudio científico
para tomar medidas al respecto que evidentemente estarían violando el decreto que publicó el expresidente López Obrador, y también si se va a de alguna manera acelerar el proceso para que esa reforma que prohíbe ya para siempre este maíz transgénico para consumo humano pues ya quede establecida como reforma. Sí, lo que dice el decreto es que la siembra de maíz blanco en México no debe ser transgénico. Ese es en esencia. Después los diputados pusieron algunos otros temas que en realidad se está revisando en la Comisión de Puntos Constitucionales. Eso se va a mantener, y por supuesto los estudios. ¿Por qué es importante? Tiene dos elementos centrales, y es importante también por el tema comercial, porque se importa maíz amarillo, principalmente para consumo animal. Entonces la restricción es para el maíz blanco que se siembra en nuestro país. ¿Por qué queremos que eso ocurra? Uno, por razones de salud, que hay sus investigaciones y tiene que seguirse avanzando en esa investigación, pero también una parte fundamental, y ahí están de acuerdo todos los estudiosos de la ecología en México, independientemente de su posición, desde el doctor Sarucán hasta otros investigadores, es que nosotros tenemos que conservar nuestra biodiversidad. El maíz es una planta que el maíz no es silvestre. El maíz fue modificado por las manos de los antiguos mexicanos, mesoamericanos. Y todas las variedades de maíz que hay en nuestro país, pues es una riqueza biológica, cultural. Entonces lo que estamos protegiendo también es la biodiversidad en México de esta planta maravillosa que es el maíz. Entonces es la protección de la biodiversidad y los bancos genéticos que se requieran para la protección del maíz, y aparte los estudios que tienen que ver con la salud. Entonces sí es importante. El otro tema es que cuando se siembra maíz genético hay contaminación, puede llegar a haber contaminación a otros cultivos de maíz. Entonces sí es importante que siga un proceso de seguimiento para la protección de la biodiversidad. Y Presidenta, en este espacio que se va a generar para esta alimentación sana, también preguntarle si además de los alimentos chatarra se van a exponer otros tipos de alimentos. Nosotros en Contralínea hemos documentado que se utilizan aditivos y conservadores a base de petróleo, incluso en hortalizas empaquetadas. Es decir, que estos alimentos que pensamos que pueden ser sanos también pueden afectar nuestra salud. Entonces preguntarle eso, y si se va a tomar en cuenta el trabajo que se hace en la Procuraduría Federal del Consumidor para la revista del consumidor. A través de sus laboratorios científicamente se demuestra que hay alimentos que no contienen proteínas. Una cápsula que se pasó esta misma semana hablaba del atún, que no contiene las proteínas que dice, y ponen marcas incluso, y la gente podría saber ya qué sí consumir y qué no consumir, pues justamente para tener una alimentación sana. Nada más eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, una parte es lo que ya se trabajó del etiquetado, que tiene que continuar. La otra muy importante es esta publicación que se hizo el 30 de septiembre, de las normas para la alimentación en las escuelas. Ahora sí está prohibido el uso o la venta de productos procesados, la mayor parte de los productos procesados. Y hay una serie de meses para poderse ajustar. Y la otra tiene que ver con la educación, que es lo que nosotros pretendemos hacer los lunes aquí. A veces no se sabe que tomar muchos refrescos al día representa un daño a la salud por la cantidad de azúcares que se tiene y otros contenidos del refresco.
Entonces es muy importante que se conozca que tomar refresco todos los días pues te puede provocar daños a la salud. Entonces nosotros, por supuesto que hay una parte de normatividad, pero más que seguir prohibiendo, hasta por supuesto que hay cosas que hay que normar, que eso le corresponde a la Secretaría de Economía, por cierto, pero es mucho de la educación. Recuerden, por ejemplo, en México, aunque hubo países que durante la pandemia a quien no traía cubrebocas se le multó. En la Ciudad de México, ¿qué fue lo que hicimos? Difundir la importancia del uso del cubrebocas como una forma educativa de información, y la gente tomaba su propia decisión, uso o no uso el cubrebocas, y muchísima gente llegó a usarlo por la información que se dio. De igual manera es aquí. No se trata de prohibir la venta de refrescos, se trata de que el consumidor sepan qué daño te provoca, que las madres sepamos qué daño le provoca a nuestros hijos darle refresco todos los días. Entonces ese es el objetivo de las cápsulas y la parte de vida saludable de los lunes. Educación, información, de tal manera que nosotros como consumidores podamos tomar nuestras propias decisiones a partir de la información que se nos da.